Buenas, buenas. Mi nombre es Ayelen Correa. Soy pianista, docente, especialista en medio escénico e interpretación emocional para músicos. Hoy te doy la bienvenida a este podcast que en cada encuentro te invita a descubrir el detrás de las partituras. Así que prepara el mate, té o café, ponete cómodo, cómoda, que empezamos. Buenas, buenas, bienvenidos a otro episodio acá en el Detrás de las Partituras. Tenemos el placer de estar con Elur Arrieta. Bienvenido, ¿cómo andamos? Hola, Yelen, muchísimas gracias por invitarme. Estoy muy contento de estar aquí. Qué bueno, acá estamos con un mate por la mañana desde Italia y desde España, así que metemos un poco de contexto y metiendo contexto, me encantaría que te presentes para todos los que no te conocen acá en el Detrás de las Partituras. ¿Qué hace Elur? Bueno, Elur a día de hoy se dedica a tocar como freelance. Yo soy percusionista de formación, percusionista clásico, y a día de hoy tengo la suerte de seguir trabajando como freelance al norte de España, sobre todo en el País Vasco. Desde hace, digamos, 6 años más o menos, también tengo la suerte de poder ejercer como instructor de mindfulness, que esta formación como instructor me llevó a crear un proyecto que se llama Músicos a Poder. Supongo que hablaremos a continuación de ello. Yo durante 20 años he sido docente, he sido profesor de percusión. En los últimos 10 años en el Conservatorio de Leioa, que es un conservatorio, es un pueblo que está muy cerquita de Bilbao. Es un conservatorio profesional. Bueno, llegó un momento, yo ya iba preparando este momento unos 4 años, con la idea de a ver cómo podía desarrollar este lado del mindfulness y de instructor de mindfulness, y al mismo tiempo a ver cómo podía generar unas condiciones laborales en las que yo pudiera tener más control sobre mi tiempo, ¿no? Lo cual ha hecho que a día de hoy el poder dedicarme a este proyecto de Músicos a Poder me permite gestionar mi agenda, mi tiempo, lo cual hace que sea más compatible también con este mundo freelance. Estoy viviendo unos meses con mucha ilusión, porque aquello que visualicé hace años pues se ha convertido en realidad, y la verdad es que han sido unos meses muy buenos como freelance y muy buenos también como instructor de mindfulness. Me han salido cosas que bueno, para nada hubiera imaginado que podían suceder, y estoy muy contento. Bien ahí, Estoy con bien muchas ahí. ganas para compartir estas cosas. Bueno, bienvenido entonces a este espacio para que lo puedas compartir, para que lo puedas comentar. Y bueno, adentrándonos un poco en en el mundo del mindfulness, que es la atención plena, que esto es lo que estás diciendo de tu proyecto de Músicos al Poder. Ya me encanta el nombre y Leitmotiv, me encanta, simpatizo mucho con eso. Y me parecería estupendo que podamos contar también desde el lado de emprendedor cómo surge toda esta mirada, todo este mundo y esta posibilidad, como decís vos, de poder organizarte, de adentrarte en una realidad de mindfulness para el mundo. Ay, emprendedor, has tocado una tecla. Mira, desde que me metí en este fregado, siempre he pensado, ay, cuánto favor nos haría o cuánto nos ayudaría a tener conocimientos de emprendimiento a los músicos. Sí, ¿Cuánto, cuánto, cuánto? sí. Mira, estoy ultra convencido de que si algo nos puede ayudar a acercarnos, a saltar al mundo profesional los músicos, es saber emprender. Wow. Saber convertir en realidad, en lo práctico, aquella ilusión, sueño musical que uno puede tener en su mente. Qué lindo. Todos los músicos, incluso ya a un nivel elemental en una escuela de música, todos los músicos tenemos algún sueño musical en nuestra mente. Así es. Sin embargo, son muy escasos los conocimientos que se comparten a lo largo de los estudios musicales sobre este paso, este gran paso, y este paso realmente gigante y difícil que es yo tengo un sueño musical, esto en el mundo laboral, ¿qué forma tendría que tener? Tal cual. ¿Cómo hago yo que un ayuntamiento, por ejemplo, me contrate para su festival de música? ¿Cómo hago Hermoso. este paso? ¿Y cómo hizo Elur para hacer ese paso, pero con mindfulness? ¿Cómo nace?
Pues a base de pico y pala, a base de pasar mucha vergüenza, a base de preguntar muchas cosas y formándome. Me formé, primero me matriculé en una escuela online Ujú. para crear negocios online, que a día de hoy sigo teniendo la matrícula, era como una tarifa plana que pagaba. Encontré una escuela que estaba surgiendo, que estaba naciendo, y entonces conseguí pagar una matrícula que a día de hoy me permite seguir teniendo acceso a todos los cursos que van publicando en esa plataforma. Y entonces pues había cursos de WordPress para poder crear una plantilla básica de tu web, cómo comprar un dominio, cómo tener un hosting, Lo básico, sí, sí. como nociones básicas sobre marketing, nociones básicas sobre las redes sociales. Incluso ya si te metías mucho, había un curso también de cómo hacer publicidad en las redes sociales. O sea, todos temas sobre burocracia, como el temas de facturación, temas de Uf, impuestos. Era muy, muy, muy completo. Al principio me abrumó todo aquello, ¿no? Ostras, tengo que saber de de todo todo. esto. Y bueno, pues creo que sí, creo que hay que saber un poco de todo. Ahora estoy en una fase en la que ya poco a poco estoy delegando tareas Bravo. en las que no soy habilidoso para nada, justamente para poder enfocarme y para poder invertir tiempo en los contenidos, ¿no? En pensar cuáles tienen que ser los mensajes, cómo puedo ayudar más a la gente y realmente poner el foco en eso. Pero Y todavía hago muchas tareas sí, administrativas, administrativas, diríamos. burocráticas, de diseño que ojalá pues en unos meses pueda llegar todo eso para Porque el pues, foco más. estamos en mindfulness. ¿Por qué crees que es tan importante aplicar esta herramienta en el día a día? Vemos el tema del emprendimiento como una posibilidad para mostrar al mundo lo que haces, pero hay algo que te impulsa a priori, digamos, que está en primera plana y que es compartir algo que a vos te funcionó y por qué. Muy buena pregunta. Mindfulness es una cualidad fundamental de la mente, que existe en todas las mentes humanas, en todas. Y esto puede ayudar un poco para quitar esos clichés y esos prejuicios que pueda haber sobre este término, Ujú. que quizá la gente pueda asociar con algo exótico o con algo que puede estar relacionado con alguna religión como es el budismo. Mindfulness existe en todas las mentes y es la capacidad de conectar con lo que está sucediendo aquí y ahora de una forma particular, sin juzgar aquello que está sucediendo, Exacto. acercándote con mucha curiosidad y sin tener el deseo de que eso que está sucediendo sea de una forma diferente. Tal cual. Básicamente es conectar con lo que está sucediendo aquí y ahora sin pensar. Estupendo. Magia. Ah. Puf. Hacemos efecto con Lucio ahí en el post edición, una magia ahí puf, de explosión. Ojalá pudiéramos hacerlo todo el tiempo. Es que ahí está, ahí está. Entonces, es hacer la acción por la acción. O sea, es el mindfulness es la antesala del flow, del fluir. Wow. La Es la antesala. antesala. Porque tú no puedes fluir en algo si antes no eres consciente de ello. O sea, dices, tienes la intención de, voy a enfocarme en esto, me enfoco en esto y surge el flow. Pero el Wow. flow surge cuando eliminas el proceso de pensar sobre aquello que estás haciendo. Estupendo. O sea, Estupendo. sino que, eh, digamos, eh, mira, cada vez que leo algo en el mundo de la psicología sobre el flow, se menciona mucho el mundo de la música y a los músicos, ¿no? Y, incluso en el libro original donde se mencionó por primera vez, se creó por primera vez este término de flow, hay muchas referencias a la actividad musical, ¿no? Y yo siempre he pensado, ostras, es como que se habla muy fácil, es como que se asocia muy ligeramente el mundo de los músicos y el flow. Y yo en pocas ocasiones, durante toda mi vida, en pocas ocasiones, diría que he experimentado esta sensación de flow. Es que es muy Porque, difícil, muy compleja, ¿no? claro, El músico está tan
tan diversificado con su atención, y más que me imagino vos estarás en orquestas, en la parte de, no sé, me imagino timbales, el timbales o marimba. Estás mirando al director o directora, estás viendo tu entrada, estás atento a los silencios para respetar tu entrada y entrar justo. El ataque, la precisión, la nota, el flow se me fue a otro lado, no lo tengo acá. Y está buenísimo que comentes esto porque se toma muy a la ligera el estado de flow, porque aparte si vos no te preparás para llegar a ese estado de flow, es como querer vivir algo que nunca conociste y generarlo así de la nada. No, como todo se prepara, se genera, se gestiona, se practica y después, ¿no? Se reproduce. ¿Cómo lo ves vos? O sea, ¿es tan así o le agregarías algo más? Sí, seguro que hay alguna tesis, alguna publicación que justamente estudia qué estilos de música y qué contextos musicales fomentas más en el flow, ¿no? Yo no tengo acceso a esa información, pero voy a atreverme a hacer como mi propio análisis. Uh-huh. Está claro que añadir elementos externos a ese contexto hace que tu capacidad de flow disminuya. Claro. Porque tienes que atender, tienes que, digamos, gestionar y procesar información que hay a tu alrededor. Exacto. Por lo tanto, ese proceso cognitivo de ese análisis puede, digamos, disminuir la posibilidad de que surja el flow. Uh-huh. Por una parte eso. Entonces, puede haber estilos de música y contextos en concreto que, digamos, faciliten más entrar en un estado de flow o menos. Los contextos en los que yo me he movido, sobre todo, yo diría que es bastante complejo entrar en este estado de flow, porque, por ejemplo, en el mundo de las orquestas, el trabajo es frenético. Entonces, por ejemplo, no, es muy difícil que tú puedas despegarte de la partitura para poder interpretar un concierto. Porque, digamos que aunque hayas tenido unas semanas antes la partitura, no puedes memorizarlo de un día para otro. Los ensayos son de 3-4 días máximo, lo cual llegas al concierto y tienes esa dependencia de la partitura. Entonces, estás ya obligado a leer, a procesar esa información que hay en la partitura, contrastar con la referencia auditiva que tienes de lo que está sucediendo, más añadirle lo que está haciendo la director, que tienes que sincronizar esa información que estés procesando con lo que escuchas y con lo que ves. Ya de escuchar esa situación nos estresamos. Entonces... Y más si te llaman de freelancer, que tenés que hacer bien tu trabajo. Y te llaman de un día para otro porque ha habido una baja de tal, no sé qué. Quizá pueda haber otros contextos donde quizás has tenido tiempo para memorizar, interiorizar una música con mucha antelación. Has tenido también oportunidades de hacer como una exposición progresiva de esa obra, pues pudiendo tocar en tales sitios para llegar el día tal a X festival, donde quizás es el momento importante. Tal. Y entonces sí puede haber contextos donde sea más sencillo o sea más probable que surja esta sensación de flow. Pero hablar en términos generales de la música y flow, quizá no me parece como un enfoque acertado, ¿no? Sí, comparto. Voy un poco a lo que he comentado al principio. Es seguro que hay estudios y seguro que hay alguna tesina y seguro que alguien se ha invertido su tiempo en, digamos, relacionar los factores o contextos musicales que puedan existir y cuáles fomentan más el estado de flow. Y ahí me imagino que entra la neurociencia, por supuesto, y la música, estudiando cerebros, cráneos, mientras que tocan. Eso está, que tampoco se habla mucho, ¿no? Porque quiero entrar en esta parte porque digo, está comprobado que el mindfulness ayuda, está comprobado científicamente que ayuda, pero me encantaría que cuentes en primera persona qué problemática sentís que fuiste resolviendo con esta herramienta. ¿Por qué hablas de esta filosofía para aplicarlo y a qué te referís con esta filosofía? Mira, el mayor beneficio que sigo experimentando es poder pensar menos. Wow. Esto es que ese parloteo mental que surge de forma involuntaria,
que todos conocemos y que, Ujú. que igual somos capaces de darnos cuenta de ese parloteo. Por ejemplo, en esta época que estamos viviendo, cuando estamos de vacaciones, cuando liberamos nuestras agendas y nos tumbamos en la playa o simplemente tomamos un café o cuando vamos a la cama, son momentos en los que quizá somos más conscientes de este parloteo mental, que a lo largo del día, al estar ocupados, sobre todo durante el curso, estar muy ocupados, atareados, haciendo cosas, no somos conscientes, pero es un parloteo mental que en pocas ocasiones para o desaparece. Y hay mucha evidencia que este parloteo mental hace que seamos más infelices y seamos menos eficaces. Hace que en aquello que estamos haciendo reduzca nuestro rendimiento y aparte surja una insatisfacción en general en nuestra vida. Entonces, ¿qué pasa? Que creo que los músicos vuelvo un poco, creo que a lo que hemos hablado antes de empezar a grabar la entrevista, ¿no? Lo que hemos estado comentando. Si uno crece en contextos donde hay una constante comparación y juicio sobre todo aquello que hacemos por parte de terceras personas y por nosotros mismos, se va forjando un diálogo interno muy activo que prácticamente no somos conscientes y que no cesa. Exacto. Cuando estás estudiando, cuando te presentas a un examen si estás estudiando, cuando tienes una audición, cuando vas a un concierto, cuando estás viendo un concierto, cuando estás viendo algún vídeo en Instagram de algún compañero o compañera que tal, no sé cuántos. Es un diálogo interno que cada vez va teniendo más fuerza y más elementos, más, digamos, parámetros con los que compararte, hacer un proceso de juicio que va reduciendo ahora sí lo voy a decir, nuestra capacidad de entrar en flow y sobre todo nuestra capacidad de disfrute. Y también nuestra capacidad de ser eficientes, de poder ser como muy capaces de hacer con mucha precisión a aquella música que hemos estado interiorizando. Wow. Entonces, si tuviera que decir algo como un beneficio nuclear, es esta capacidad de ser consciente, de hacerte consciente, de darte cuenta de este diálogo interno Ujú. y poder diluirlo y poder generar un interruptor para apagar este diálogo interno. Y cuando uno necesite o quiera, poder estar viviendo la experiencia del momento presente sin pensar sobre ello. Ojalá, qué estupendo. Ojalá todos tuviéramos esta herramienta disponible. Y les comentamos a los oyentes acá en el detrás de las partituras que estábamos hablando antes con el UR de arrancar el play, que las diferencias, ¿no? Yo tengo un contexto más de 30 años viviendo en Argentina y acá en Italia, en Europa en general, hay como una resistencia a hablar de algunas cosas y entramos en tema del por qué, cuáles son los parámetros distintos y encuentro, y ahí sí lo compartimos con el UR, que hay un punto en común que tiene que ver que en Europa para todo hay examen. En Latinoamérica capaz que no tanto. Hay un examen regulador de nivel y demás, pero está súper claro que todos podemos hacer música. Entonces ya desde el inicio lo vemos distinto. Pero me parecería súper estupendo que desde tu mirada como español puedas comentar qué ves, ¿no? Aparte, haciendo mindfulness, me imagino que un examen todo el tiempo, ya sea para ingresar al conservatorio, para pasar de nivel, para ingresar a un trabajo, para mantener la plaza, Wow, ya de enumerarlo me agoté. ¿Qué pasa en la vida real con tanto examen? ¿Y en qué puede ayudar mindfulness en esto? Me encanta la pregunta y a ver si acierto dando una respuesta enriquecedora. Aunque lleve 20 años, aunque haya estado 20 años trabajando como profesor de percusión y he tenido la oportunidad de pasar por muchos centros, más de 10 centros, escuelas de música, conservatorios, etcétera, etcétera,
Ah, tampoco me atrevo a decir cuál sería el formato adecuado para sustituir esos exámenes. No me atrevo a entrar en eso. Pero sí me atrevo a decir que en realidad, si paralelamente, aunque existan exámenes o no, si paralelamente tuviéramos en nuestra formación musical un entrenamiento mental, esto es, un entrenamiento que nos ayude a generar ciertas habilidades psicológicas, esos exámenes, aunque existan exámenes o no, tendríamos la capacidad para gestionar las situaciones de estrés que puedan surgir. Puede ser un examen, puede ser una oposición, llámale como quieras. O hacer una audición también puede ser. Y es un contexto, una actividad de estrés. Tal cual. Me imagino que estás hablando de gestión emocional escénica, ¿no? Exactamente. De hecho, el entrenamiento en mindfulness, por ejemplo, digamos, influye en varios aspectos psicológicos. Influye en la gestión de la atención, esto es, que tú en un momento concreto seas capaz de darte cuenta a qué estás prestando atención y redirigir la atención realmente a aquello que te ayuda a ser eficiente en ese momento y a disfrutar más. Por ejemplo, un caso práctico. Antes de salir al escenario, instantes, segundos antes, si tú no tienes control sobre tu atención, es muy probable que tu mente vaya al futuro y se enganche de forma involuntaria a pensamientos sobre el futuro con frases que empiecen. ¿Y si ahora aquel fragmento que ayer no me salía bien, no me sale bien y me bloqueo? Esto empieza a influir en el segundo movimiento, en el segundo elemento, la parte emocional. Sí. Surge una emoción de ansiedad, el cuerpo empieza tu diafragma a contraerse. Si además eres un músico con un instrumento de viento, empiezas a tener la capacidad de respiración. Lo segundo, poder regular la emoción en ese momento. Si tú has entrenado previamente en silencio e inquietud, cómo darte cuenta de que el pensamiento está de forma involuntaria, tu atención va al pensamiento, que el pensamiento está ligado, que está relacionado con la sensación física y la sensación física está ligado con la emoción, y tú has entrenado a regular esa emoción redirigiendo la atención a un elemento como puede ser la sensación de la respiración y las fosas nasales, en ese momento vas a poder hacer eso porque aparte de haber entrenado en silencio, también has entrenado en contextos de estrés progresivamente, paulatinamente, lo cual te ha permitido que en ese momento importante tú sepas darte cuenta que la atención está en ese pensamiento que está generando esa sensación de ansiedad y eres capaz de redirigir la atención a la respiración y empiezas a contar las respiraciones. Tu mente se va, pero vuelves con amabilidad. Y eso hace que tu atención se regule y que tu emoción se regule. Y me encantó esto que dijiste, y vuelve con amabilidad. ¿Cómo nos cuesta a los músicos en general tratarnos con amabilidad? Es no un detalle menor. El hábito mental que quizá, no, tampoco me atrevo a decir así, de una forma manera lineal, sí. Lineal, pero quizá el hábito mental que más tenemos instaurado los músicos, y quizá en el occidente en general, es en el momento que nos damos cuenta de algo que no queremos que exista en nuestra vida, como puede ser un error, tocar la nota equivocada o distraernos. Cuando surge y nos damos cuenta de esa distracción, de ese error, el primer hábito mental que surge normalmente es el enfado y la culpa. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Justo dos elementos que lo que hacen es que la mente se irrite aún más y que nuestra mente esté más atenta a todo lo negativo que pueda venir a nuestra mente después. Tal cual. Entonces, ¿cómo rompemos ese espiral negativo? Que lo que hace es que fomente más la distracción y que provoque el efecto de bola de nieve, ¿no? Surge un pequeño error, eso genera esa sensación de culpa
Y enfado Y enojo, eso. y enojo. Me gusta ese término que utilizáis, enojo, que yo creo que representa mejor que la culpa. La culpa y enojo, Ujú. entonces empiezas a pensar más todavía, eh, cometes más errores porque estás ya más distraído y bola de nieve. Hasta que uno puede llegar a tener como un blancón, ¿no? Palpitaciones, sí, 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 sí. Palpitaciones y entrar en un blancón que ya no sabes ni lo que estás haciendo ni dónde estás. Esta sensación Exacto. es terrible. Yo lo he experimentado varias veces en el escenario. Es Porque el terrible. miedo tiene una de las, o sea, son tres posibles situaciones: huida, bloqueo o acción, ¿no? Enfrentamos lo que nos pasa. Y cuando entramos en esa espiral que estás diciendo, o sea, el músico obliga al cuerpo a ir a donde no quiere. Ese es el otro problema. Entonces, claro, el blanco aparece como una posible reacción de nuestra mente huyendo de ese lugar, porque claro, está generando toda esa espiral y hello, no quiero estar acá, Sí, sí, ¿no? tierra trágame. Claro, no, la tierra no nos traga, la mente sí se puede ir. Dice, bueno, vos quisiste llegar hasta acá, chao, me voy, quédate solito. Sí. No, y esto lo lleva el deporte súper claro, porque vemos en acciones, digo, dentro de las planificaciones de los deportistas elite, está el ítem de visualización, meditación, es como una obviedad esta herramienta. En esta experiencia que has tenido vos, ¿cómo lo ves en el ámbito académico? ¿Lo tomamos como herramienta o hay otra realidad? Sí, yo creo que nos puede ayudar mucho en inspirarnos con el mundo del deporte. Yo tengo la gran suerte de que tengo un hermano que es psicólogo del deporte, fue Ah, deportista profesional durante 15 años y a día de hoy ejerce como psicólogo del deporte y además tiene la oportunidad de trabajar con deportistas de élite, deportistas olímpicos. Entonces, me encanta compartir tiempo y hablar de estas cosas con él porque aprendo mucho, me da muchos recursos y una visión muy enriquecida para poder aplicar en la música. Digamos, el contexto de un deportista y un músico, los contextos son similares, por no decir iguales, muy, muy sí, similares. comparto. Hay una preparación muy larga y muy exigente, donde uno tiene que ser muy constante a diario, pero tiene que sostener esa constancia durante años. ¿Para Tremendo. qué? ¿Para qué? Para poder ser muy eficaz y muy preciso en un instante muy concreto que a veces puede durar unos segundos. Qué difícil ya de escuchar y aparte estamos inundados en una era de lo ya, lo urgente. 3 segundos y cambio de reel, por ejemplo. Nosotros los músicos y los deportistas tenemos una realidad que es del 1800. Nos quedamos en otra era. Entonces, claro, es un proceso muy, muy, muy complejo, muy, Mm. muy complejo. Entonces, creo que cuantos más recursos vaya adquiriendo durante ese proceso el músico o el deportista, va a hacer que después, en ese momento importante, pueda tener más capacidad de gestionar de una forma más sabia y más eficaz ese momento crucial, ¿no? Y lo que decía, entonces, como bien decías, tenemos ahí el mundo del deporte, tenemos, digamos, la preparación deportiva y tenemos ese ámbito de la psicología del deporte Ujú. que, que lleva años ya como muy desarrollado, ya siendo una ciencia y dando muy buenos resultados, donde también existe, digamos, el mindfulness y el entrenamiento en mindfulness tiene una gran presencia. Eh, a ver, en el mundo de la música seguramente habrá testimonios, yo no conozco, habrá testimonios de, digamos, influencers que han, digamos, declarado públicamente que practican el mindfulness. Seguramente habrá músicos. Yo no conozco estos testimonios, pero en el mundo del deporte Hay un ya montón. casi 20 años, que más de 10 años que Pau Gasol declaró públicamente que o sea, ya desde hace años en el deporte no solo se ha instaurado, sino que se ha convertido
en un elemento de autoridad y, digamos, de prestigio, ¿no? El hecho de no, yo soy, digamos que practico esto y el practicar esto hace que, digamos, que esté más comprometido con mi oficio tal, porque se está viendo que tiene grandes beneficios y, digamos, ese compromiso con mi labor como deportista profesional, pues hago caso y, digamos, es una parte importante de mi vida para poder rendir mejor en mi día a día como deportista y poder ser más feliz. Sí, tal cual. Y yo adhiero al 100% de esto porque de hecho en más de una ocasión he estado acompañada por psicólogas especialistas en deporte y lo primero que te sugieren es esto, la meditación o incluso la visualización dirigida, que es un poco de la rama del mindfulness, y da unos resultados estupendos. De hecho, a mí me encanta tanto que lo he llevado a aplicaciones concretas en el programa de Lidera tu escenario emocional y todos los participantes dan cuenta de ese antes y después en la concentración, en poder prever el momento, porque si la visualización, por ejemplo, lo agregás a la rutina de estudio, vos podés anticiparte al momento del concierto, de la clase, de la masterclass, del examen. Entonces hay un montón de aplicaciones que realmente no tenemos renombre de músicos ejemplares, pero tenemos acá la vida cotidiana de nosotros, que yo sí ahí te adhiero y doy ejemplos de los chicos que están en el programa y de todos los que han hecho mentorías conmigo, porque realmente los aplicamos, vemos un antes y un después. Y me imagino que vos también con los músicos que trabajás, ¿cuál es la experiencia con esos músicos? Pues yo estoy muy contento. El feedback que he tenido durante años ha sido un feedback muy bueno y sobre todo, además, este último curso he tenido la oportunidad de también trabajar, acompañar a docentes, profesores que dan clases de música o de algún instrumento en centros de enseñanza musical. Y de hecho, para este curso temporada quiero enfocarme mucho más en este ámbito de la enseñanza musical porque es la base, ¿no? Es la base, ya que cómo vamos a ayudar a gestionar la atención y regular la emoción a nuestros alumnas si uno no sabe hacer esto. Tal cual. Y esto va, es una frase que aprendí de mi hermano y que se aplica mucho en el deporte. Esto no va de saber, esto va de saber hacer. Exacto. Esto va de yo comprendo, entiendo esto de regular mi atención y mi emoción, pero ¿cómo lo hago? Yo soy capaz de regular mi atención y emoción en mi día a día, soy capaz de regular atención y emoción en un momento importante como puede ser encima del escenario, en un momento de estrés, y si lo sé hacer, podré transmitir a mi alumno. Y esto, en términos musicales, entendemos perfectamente. A nadie se le ocurre pensar que por comprar un libro de método de flauta travesera y leerle el método la semana que viene sabré tocar la flauta. No. Tendré que procesar esa información y sobre todo tendré que practicar. Tendré que poner en práctica y experimentar yo mismo cómo es tocar con el dedo tal y en la posición tal para que suene X nota y el labio así, asau, tal. Sí. Y esto va de lo mismo. ¿Cómo llegan los músicos a tu consulta? Porque me imagino que un músico que dice, che, no doy más, no puedo más, o vienen de prevención. ¿Son la mayoría de los que vienen a prevenir o la mayoría porque están explotados y no dan más? ¿Cómo llegan los músicos a tu consulta? Muy buena pregunta. El ser humano, esto se ha estudiado muchísimo y es muy interesante. Yo sobre todo de estos términos he aprendido en el marketing y sobre todo en el copyright, en el ámbito de cómo redactar textos persuasivos. Sí. ¿No? Y ahora
Justamente estoy haciendo una nueva formación súper interesante de Maider Tomasena, que Uy, qué eh, genia. Maider es una genia. Me encanta sí, porque ella hace arte con la escritura. Sí, sí, y en habla hispana pues sigue siendo una de las referentes, ¿no? en sí. el copyright. Y él siempre introduce en sus formaciones un apartado de la psicología. Mm, Entonces, ¿qué necesita el ser humano para pasar a la acción? Necesita escasez y necesita, digamos, esta sensación de estar como en peligro, ¿no? wow. Entonces, pues sí, la realidad es que normalmente cuando la gente me contacta es porque ha habido un clic en su vida. No siempre son casos de wow, he sufrido un episodio de ansiedad, pero también, sobre todo la mayoría quizá son personas que están buscando la excelencia y, en ese proceso de preparación hay un clic, donde quizá en una audición quizá tienen como un objetivo a largo plazo, pero en ese proceso, en una audición, han experimentado una sensación de, uy, falta de control. Mi mente me ha jugado una mala pasada. O, según se va acercando la fecha, darse cuenta de ese diálogo interno que estaba hablando, que es un diálogo interno que se asocia y que se alimenta de experiencias negativas pasadas. Uy, cuando me falló la memoria aquel día. ¿Y Claro, si porque. me falla de nuevo? Y hay ese clic, ¿no? Hay Ujú. esa sensación de alerta. Y si yo o alguna publicación mía en ese periodo o en el periodo previo ha pasado por su Instagram o he pasado por su vida o alguien le ha hablado, pues Ahí aparece. me acuerdo de Lur, de algún mensaje que leí suyo que está relacionado con eso y paso a la acción. Pero hay ese clic, ¿no? O sea, es más bien en el padecimiento y después de una situación, yo digo, porque la gente se harta de estar harto, ¿no? Como que no quiere, no quiere seguir más en ese Y limbo. esto Claro. es en general, o Sí. sea, el ser humano necesita este clic para pasar a la acción. Mm. Ojalá, ojalá Y a que ver si nos escuchan acá en el detrás de las partituras y le decimos, si tuviéramos que enumerar, aunque sea 5 puntos en que el mindfulness te cambia la vida sin tener que llegar a semejante límite, el UR, ¿qué dice? ¿Cuáles son los 5 puntos que dice, no llegues al límite? Mirá, todo esto es lo que te mejora el mindfulness. quizá habría que acudir a un estudio psicosocial para, digamos, poder llegar a una conclusión de cómo podríamos hacer que estas habilidades las vayamos incorporando a lo largo de nuestra vida sin llegar a ese nivel de sufrimiento, ¿no? Mm. Y entonces acudir a eso. Entonces, yo creo que el primer punto, quizá, uno de los puntos más interesantes puede ser lo que he comentado antes, el tema de la enseñanza, ¿no? Cómo sería muy beneficioso que este tipo de entrenamientos estén integrados dentro de la enseñanza. Uno, porque si uno va desarrollando este tipo de habilidades, este control mental, desde una temprana edad, el nivel de sufrimiento se reducirá, por lo tanto, los niveles de sufrimiento ya no serán tan elevados y además, aunque en un momento uno decida acudir a un profesional que esté relacionado con este ámbito, probablemente acuda antes de estar ya muy mal. Ok. Porque es como que uno tendrá más sensibilidad, más conciencia de este tipo de cosas y además lo verá como algo natural y como algo beneficioso para mejorar mi calidad de vida y mi calidad como profesional, ¿no? Y entonces quizá el primer punto puede ser cómo incluir este tipo de entrenamientos en
digamos, en nuestra vida en general, que podemos... hay proyectos muy interesantes a día de hoy que sobre todo se están experimentando y se están integrando en Reino Unido y en Estados Unidos, donde el entrenamiento de mindfulness se está integrando en las escuelas en general. Sí. Ya a partir de Lo mismo que con el yoga, se une porque ahí hay una filosofía que nos permite fluir literalmente entre el cuerpo, la armonía del cuerpo y la armonía de la mente. Desde una temprana edad, ¿no? Entonces, sí. Imagínate una niño que va a acudir a un centro de enseñanza musical a los 7 o 8 años, y ya desde los 4 o 5 está recibiendo este mensaje, acude al centro de enseñanza musical donde hay una sensibilidad y una consciencia sobre este tipo de elementos psicológicos, de habilidades psicológicas en el propio centro, donde ya el profesorado también tiene algo de formación sobre esto, acude ahí. Claro, ya no es una novedad que se hable de esas cosas y ya pasa al siguiente nivel. Ya ese niño o niña puede saber aplicar o puede aprender a aplicar esas habilidades psicológicas ya en la actividad musical. Si ese niño o niña sigue y accede a un conservatorio de grado medio, grado profesional, lo que sea en cada país, ya pasa al siguiente nivel, donde ya la exigencia es mayor y quizá ahí sí puede existir una figura de un profesional que, digamos, tenga conocimientos ya muy profundos sobre estos ámbitos, estos términos psicológicos, que le puede ayudar a ese niño o niña a ya pasar al siguiente nivel. Niveles de mayor estrés, mayor exposición, practica este ejercicio que luego vamos a aplicar en clase y después en la audición, etcétera, etcétera. Y así progresivamente a un nivel superior hasta uno llegar al nivel profesional. Incluso uno cuando es profesional, lo que decía antes, tener esta sensibilidad o ese nivel de consciencia de decir, como quiero mejorar, seguir mejorando mi vida personal y profesional, voy a buscar un acompañamiento de un profesional que me ayude a desarrollar estas habilidades psicológicas. Estupendo. Entonces no miremos prevención, estabilidad emocional, eficacia en el estudio, determinación entre esa armonía profesional y de vida, y el número 5 yo creo que sería vivir el hoy. ¿O no? Super. Lo resumimos en esos 5 puntos. Los vamos a transcribir y los vamos a dejar en la descripción para que la gente lo pueda tener en foco. Y vamos a arrancar con esta parte del final porque ya queda poquito de esta entrevista. Si algún músico quisiera iniciar el camino de este mindfulness, ¿qué pasos le recomendarías vos, Elur, que debería empezar a realizar, aunque sean los primeros? La verdad es que no he reflexionado mucho sobre esto, pero ahora voy a intentar como ponerme yo en esa situación, como si no supiera nada de mindfulness. Creo que lo primero sería poder hacer un filtrado de información. Por una parte, ir a Google y buscar puede ser muy abrumador, porque ahí puede salir un poco de todo, ¿no? Entonces, bueno, quizá puede ser tomar como varios días o varios momentos a lo largo del día, durante unos días, de filtrar la información, ¿no? De decir, bueno, de todo esto, ¿cómo puedo encontrar la persona adecuada, que tenga una formación adecuada, que me pueda ayudar no solo en el mindfulness, sino que además sea un mindfulness relacionado con la actividad musical? Eso es lo que haría primero, ¿no? Como incluso dar ese paso de preguntar sin miedo. Bien. De preguntar no pensando que te van a juzgar o que las otras personas lo harán. Quizá si acudes a alguien preguntando, oye, ¿cómo puedo empezar con esto de mindfulness? Quizá la otra persona es muy probable que te juzgue pensando, uy, ¿por qué pregunta eso? Quizá está pasando una mala racha o le han ido mal las últimas audiciones, porque ese juicio va a existir, ese juicio. Pero digamos que intentar ser capaz de discriminar
¿no? Discriminar ese qué dirán y Ujú. realmente poner el enfoque en cómo mejorar tu vida. Que no estamos para perder tiempo en esta vida. O No. sea, no hay forma de recuperar el tiempo. Por lo tanto, nos tendrían que enseñar a cómo ser más feliz desde Sí. ya. Y sin una obligación, porque esta cuestión de estás en la playa, que lo disfrutes o disfrutá, te mandan un mensaje, disfrútalo porque es hoy. Para, one moment, estoy acá. Déjame, déjame vivir el momento. Y no tengo la obligación esto de disfrutar 24/7. Hay momentos que vamos a disfrutar, como estás diciendo, que tengo que aprender a ser feliz y permitirme ser feliz y estar en el aquí y ahora. Y también relajarme según mi visión, porque cada uno vive la felicidad en su criterio, en su historia aparte, porque no somos todos iguales. Y esto me parecería como elemental. Ojalá en algún momento podamos construir una realidad donde seamos más tolerantes con el otro. Creo que vamos por ahí. Creo que esta generación, o sea, que nosotros estemos hablando de esto ya marca un antecedente y que hemos pasado por esa realidad y esa abrumadora necesidad de estar disfrutando y si no, porque soy el peor. Y esto en el que dirán, ahí estamos de acuerdo que hay que relajar un poco. La gente va a hablar porque el aire es gratis, porque si lo cobraran, pensaría dos veces antes de abrir la bocota, digo yo. Pero es Y importante esto. déjame Sí. un poco comentar algo sobre esto que has mencionado, Mm, ¿no? Has tocado una tecla, ¿no? Que el disfrute y la felicidad, ¿no? Eh, quizá estamos viviendo una era donde abundan los mensajes que caben en una taza. sí, sí, Y el peligro está aquí, ¿no? Que realmente nos fijemos en la parte de fuera de la taza y que no vayamos al contenido de la taza. Y hace falta más contenido de la taza, hace falta más cómo. Si solo estamos bombardeando con mensajes superficiales de sé feliz, vive el momento, y yo digo, bien, ¿cómo? tal cual. Sí, ¿Cómo? O sea, durante años yo sufrí muchísimo y me sentí culpable también porque en numerosas reuniones de evaluación, donde se habla de los alumnos, alumnas, salía este tema de, es que se pone nervioso, se pone nerviosa en el escenario. Y es que baja mucho su rendimiento. Punto. Y yo siempre pensaba, ¿y qué claro, vamos a hacer al respecto? ¿Qué, exacto. qué Me le estás vamos a diciendo, ofrecer a me este estás alumno, diciendo el alumna? qué, me estás diciendo el qué me pasa, pero no me estás dando una Entonces, solución. es un poco Ojo, lo mismo que sí, decía de la taza. y ahí te agrego, es responsabilidad también de los docentes hacer un clic y decirle al alumno o a la alumna que está ahí adelante, che, te pusiste nervioso, veamos cómo lo resolvemos, porque la parte escénica, la preparación escénica, también le corresponde al docente, no solamente decirte cómo tenés que tocar las notas. Y acá me parece que tocaste un punto álgido. Claro, y entonces aquí está, creo que sería muy interesante que hubiera este debate en los centros de enseñanza de decir, bueno, si no tenemos formación para ayudar en este aspecto al alumnado, vamos a buscar un profesional que, digamos, complemente esta necesidad, que nos ayude con esta necesidad real que existe y, y que sea un mix, ¿no? Que este profesional exista esta figura que al mismo tiempo ayude a al profesorado, que al mismo tiempo transmita esta idea a los alumnos, como que sea un mix de esto, pero que exista esta sensibilidad, que exista el cómo, que exista el contenido, que no sea una taza que está vacía, Tal cual. que haya dentro un café elaborado en un Un café rico, con aroma, café con rico, consistencia. que se ha elaborado en un entorno Propicio, con una sí, producción ecológica, sí, cuidado, o sea, que haya realmente un contenido con sí. mucha chicha, el cómo, y no el mensaje a secas que lo único que te hace es
lo que has comentado, incluso llegar a sentirte culpable porque tendrías que ser feliz estando en la playa y no eres feliz. ¿Y por qué no soy feliz? Y porque es que además solo tengo 15 días para disfrutar aquí y si no, no estoy disfrutando y he pasado todo el año trabajando para estar aquí y ahora tengo que Uf. volver a... Ya me agoté, claro. Y esta cuestión de que de a poco vos vas entrando en estos espacios y tenemos el placer de decir que vas a estar en 2, 3 lugares, me encantaría que lo puedas compartir porque hay lugares propicios, hay lugares que generan espacios de esta índole y me encantaría que para los que están escuchando en el detrás de las partituras puedan tener acceso a verte, escucharte o incluso ir presencial si es que están ahí cerca. ¿En dónde te podemos encontrar de acá a fin de año, más o menos? Tengo la grandísima suerte de que voy cerrando fechas y sobre todo estoy súper contento porque la mayoría de las fechas en las que voy a estar impartiendo alguna formación online o presencial son en centros de enseñanza musical. Estupendo. Y lo que decía antes, ¿no? Estoy intentando poner el foco ahí porque creo que eso puede generar una cascada muy positiva. Y, ¿qué iba a decir? De hecho, ahora estoy trabajando duro, estoy haciendo un par de formaciones para justamente poder compartir información útil y de calidad. Hay proyectos muy chulos de mindfulness implementado en la enseñanza. Ujú. La enseñanza en general, no hay grandes estudios ni grandes trabajos donde se haya integrado el mindfulness en la enseñanza musical. Entonces ahí estoy haciendo como una labor de cómo extrapolar toda esa información al mundo musical, pero está siendo un trabajo súper interesante y muy enriquecedor. Y entonces ahora de momento las fechas que tengo cerradas hasta noviembre son en dos centros de enseñanza. La, Sí. la segunda fecha no está cerrada del todo, pero creo que en septiembre ahora ya digamos que quedará cerrado. El primero es en la Escuela Insular de Fuerteventura, que será una formación para el profesorado, pero digamos que voy a presentar un programa en cascada donde no solamente habrá una formación para el profesorado, sino que implementaremos una serie de actividades y ciertos grupos de trabajo que hagan que esas prácticas de mindfulness y atención plena queden instauradas en el propio centro para el profesorado y que en un futuro yo pueda impartir información para el alumnado y que el profesor también pueda estar capacitado para integrar ciertas pequeñas prácticas en el aula, en el día a día. Qué bueno, enhorabuena. Le decimos, Lucio, poner aplausos acá, que por favor, que enhorabuena que esto pase. Y en Y septiembre, también a fin de mes, vas a estar en las Jornadas Universitarias Internacionales de Psicología y Música de Madrid, presencial y online, con lo cual los oyentes de acá detrás de las partituras pueden participar. ¿Cómo hacen? ¿Cómo acceden? Contanos. es una convocatoria abierta. Ujú. En mi perfil, entrando en el link Sí, lo vamos a dejar acá en la del bio, descripción. Sí, eso sí, es. de Músicos al Poder. En el link del bio, en el apartado de calendario, Ujú. ahí está la información y hay un link que lleva al formulario de inscripción. Es gratuito, es abierto a todo el mundo Estupendo. y son jornadas muy interesantes y muy necesarias Sí. que tienen muy poco recorrido, pero que yo creo que en un futuro va a ser una pieza clave esta línea que ha abierto la UNED, el Departamento de Psicología, y que realmente es muy necesaria y Sí. que creo que va a aportar y que está aportando muchísimo y que va a ser un pilar fundamental en la vida de los músicos en un futuro a medio y largo plazo, ¿no? Y lo bueno es Y que te van a poder conocer, porque yo siento que es bastante desconocida esta área del mindfulness aplicada a la música y sobre todo académica. Así que los invitamos, reiteramos, vamos a dejar acá abajo en la descripción del episodio, tanto en YouTube, para que los que gusten escucharlo desde YouTube, y para los que escuchen desde otras plataformas como Amazon, Spotify, Google Podcast, lo que gusten, siempre los vamos a dejar acá en la descripción, sobre todo porque esta posibilidad del online
cruza el océano y te pueden conocer desde otros lugares y me parece súper importante. Y la última fecha en noviembre en el Conservatorio Municipal de pronunciarlo. Le lleva. No te preocupes. Le lleva, sí. Esta fecha todavía está por cerrar, pero yo creo que se va a hacer esta actividad. Uh-huh. Es el centro donde he estado trabajando en los últimos 10 años. Qué lindo. Y pues va a ser muy especial poder compartir estas cosas con mis compañeras, compañeros y la verdad es que me emociona un poco, se me ponen los pelos de punta. Porque, bueno, pues al final en los pasillos tomando el café, en muchas ocasiones he compartido pues, charlas muy interesantes con compañeros, compañeros, y ahora tener la oportunidad de ir ahí a contar más cosas, pues la verdad es que va a ser un punto de inflexión en mi vida y estoy muy contento porque ya han confiado en mí y por tener esta oportunidad y ojalá pues que pueda aportar algo positivo y ojalá encontremos esa forma para que esta sensibilidad sobre estas cosas quede ya integrada e insertada en el currículum del centro y un poco a medio y largo plazo pues que se puedan hacer otra serie de actividades para llegar y que digamos este efecto llegue al alumnado, ¿no? Qué lindo, qué lindo. Buena hora y claro que sí que está sumando todos los que hacemos esto de poder compartir aquello que es ese puente al disfrute en el escenario y en la vida. Creo que va a ganar, siempre el bien gana por encima de este displacer que nos pasa. Y bueno, gracias eternas por este ratito que nos dedicaste acá en el detrás de las partituras. Y fue un placer, Elur, yo la pasé estupendo. ¿Cómo la pasaste? Gracias, muchas gracias, Aileen, por darme esta oportunidad de intentar organizar mis ideas desordenadas en mi mente. Y no sé, gracias también por la labor que estás haciendo. Creo que es muy importante. Te animo a que sigas con mucha fuerza ante todas esas dificultades que surgen y que surgirán por el camino. Que si en algún momento necesitas desahogarte, pues decirte que aquí estoy. Gracias. Y no sé, ojalá que esto que hemos contado sea de ayuda para alguien. Claro que sí, claro que sí. Muchas gracias. Y para los oyentes, nos vemos en el próximo episodio. Te cuento que me encontrás en las redes como yelencorrea.musica. Ahí vas a descubrir cada uno de los espacios que creé exclusivamente para vos. Nos vemos detrás de las partituras.